tal? Bienvenida a Más que Vencedoras en Cristo, emisión especial Encuentro en Oración. En este espacio tenemos la oportunidad de comprobar que las promesas de Dios sí se cumplen. Yo soy Nancy Durán y te invito a que me acompañes a dar lectura a nuestra promesa bíblica el día de hoy, que se encuentra en el libro de los Salmos 68:20 y que dice de la siguiente manera: Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor soberano nos rescata de la muerte. Promesa fiel. El día de hoy nos encontramos en el hogar de una mujer a la que yo admiro y respeto. Una mujer que le tengo un gran cariño de hace mucho tiempo atrás porque me conoce desde que yo era una niña. Es una mujer de fe, una mujer de oración, una madre de familia esforzada y muy valiente que nos da la oportunidad de entrar hasta su hogar, nos abre las puertas de su casa para que nos comparta cómo ha sido su vida a través de tanto tiempo que ella tiene creyendo en las promesas de Dios. Con nosotros, como todos la conocen y con todo el cariño y el debido respeto, Lulú Abitia. Muchas gracias por recibirnos en su hogar. Me siento muy feliz de estar aquí. Quiero decirles que si ustedes vieron la película, que seguramente sí, Cuarto de Guerra, y si conocen a una mujer que es de oración y quieren tener una amiga como la que ustedes ven en esa película, yo les comparto a una amiga y familia por elección. Muchísimas gracias. Gracias, hija, por invitarme. Bueno, discúlpame que te digo hija, pero siempre te he visto como una hija. Pues yo me llamo María Lourdes Portillo de Abitia y quiero compartirles el testimonio de mi primer encuentro con el Señor. Cuando mi esposo y yo nos casamos, él estaba estudiando ingeniería civil en la Universidad de Chihuahua. Entonces, terminando su carrera, le dan una beca en el TEC de Monterrey. Fue a estudiar una especialidad. Entonces aprovechamos ese tiempo para casarnos y irnos de luna de miel a Monterrey. Cuando llegamos a Monterrey, también iba con nosotros un muchacho metodista que era compañero de mi esposo. Cuando llegamos, pues a los 2 meses de casada me embarazo. Estamos solos y nada más este muchacho de conocido en todo Monterrey. Y mi esposo le comenta a él en la hora de clases que me había embarazado y que estaba con amenaza de aborto. Entonces él dice: en mi iglesia hay un anciano que es ginecólogo. ¿Les hago la cita? Sí. Le dijo sí. Entonces llega mi esposo y me dice: ¿tienes cita ya con el ginecólogo? Vámonos. Pues en la tarde llegamos. Y cuando yo llego y entro al consultorio, el doctor fue tan amable y tan lindo que lo sentí como un padre. Era joven, pero yo lo sentí como padre. Y me dijo: bueno, antes de yo revisarte, quiero orar por ti. Bueno, yo bajo mi cabeza así y yo digo: sí, pues yo pensé que iba a orar el Padre Nuestro. Pero él empieza a orar de una manera que fue donde yo tuve el encuentro de oración. Y él empieza a decirle: Padre Celestial, así, te pido que pongas tu mano bendita en su vientre y que esta hemorragia se pare. Y le empieza a pedirle y adorarlo y dice que sea un hijo varón, que cuando sea niño te busque de todo corazón, que cuando sea joven le hable a los jóvenes del evangelio y que cuando sea hombre él sea un siervo tuyo. Yo pues me quedé admiradísima porque yo nunca había oído orar a una persona de esa forma. Yo había oído rezar, pero no orar. Entonces, para mí fue un impacto tremendo que lo guardé en mi corazón. Y cuando en la época de que pasa el tiempo, tengo el bebé, él era un niño, como él lo pidió. Cuando ya estoy en el cuarto, me llevan a mi niño, me recuerda a Dios la oración ya se me había olvidado, pero me acuerdo de la oración de este ginecólogo, hermoso hombre de Dios. Y luego, cuando mi hijo era como de 3 años y medio, me seguía y me decía: mamá, ¿dónde está Dios? Le decía yo: en el cielo, en la tierra y en todo lugar.
¿cómo venimos a Chihuahua? Yo ya tengo mi segunda hija y nos venimos a Chihuahua a visitar a mis padres porque yo soy de Chihuahua. Y entonces, en el camino se para así en el avión y empieza a ver, oye, mamá, dijiste que estaba en el cielo y yo no veo a Dios. Entonces le digo, está más arriba, dile al piloto que suba. Entonces, como todo niño, ¿no? De 3 años. Entonces, él hablaba muy bien. Entonces, en mi corazón quedó tan grabado la búsqueda de mi hijo desde niño, que cuando él llega a la universidad, pues él fue con jóvenes, fuimos a una iglesia y estaba pues con jóvenes y la palabra y todo esto, ¿no? Tuvo una secundaria y un bachillerato muy duro, porque como él era cristiano, no hacía lo que los otros hacían, ya te vas a imaginar. Bueno, total, llega él, ya entra a la Universidad de UTEP, milagrosamente, y a él, como a los 2 años, él se empieza a juntar desde que entró con un grupo que se llama InterVarsity, que ellos están en el campus, son una denominación, creo que son metodistas o bautistas, no sé, pero es InterVarsity. Y a mi hijo se van a Beijing y se van a Mongolia en un verano para llevar a una universidad clases a jóvenes, pero iban a llevar también y compartir el evangelio. Entonces yo, cuando él está allá, yo empiezo a recordar otra vez aquella palabra de oración de este hermoso hombre de Dios, que la verdad es que Dios lo puso en mi camino. Y yo digo, ¿cómo Dios ha cumplido mi hijo, buscándolo desde niño, desde joven? Y cuando él dijo que fuera a las naciones, mi hijo en las naciones, al 4 año, él es lingüista, van de la universidad, ahora ya no va con los de InterVarsity, va con los de la universidad, y se van a Rusia y a Ucrania. Mi hijo, su mayor de la carrera es ruso y ucraniano es el menor. De eso salió él, ¿verdad? Entonces se da cuenta que lo llevó el Señor, lo preparó para que él llevara el evangelio allá. Regresa a Juárez y los pastores de mi iglesia lo envían para que estudie para pastor en la ciudad de Washington, D.C. Cuando regresa, la iglesia lo manda a Tijuana y entonces es pastor de jóvenes. Entonces, esa es la cosa que dije, todo lo que él oró, esas 5 cosas, el Señor se manifestó. El segundo testimonio que tengo es el de mi tercera hija, que tenía dos meses de nacida y tuvo una enfermedad de riñones y estaba a punto de fallecer porque ya no me le daban vida. El médico fue y nos dijo que ya había hecho todo. Ya tenemos 2 semanas en el Hospital Infantil de México. Para esto nosotros ya vivíamos en México, de Monterrey, nos fuimos a México. Entonces, otro encuentro de oración. Llegan este mismo amigo que estuvo en el TEC, llega y él y su esposa, ya estaba él casado, y nos dicen, si gustan, podemos llamarle a los ancianos y al pastor para que vengan a orar por la niña. En esto mi esposo, pues él era ateo, y dice, no, oren allá y la niña sana aquí. Pero Dios tiene formas tan maravillosas que tú no puedes creer, ¿verdad? Que pueda moverse, bueno, al menos yo, porque yo todavía no era cristiana que había recibido a Cristo, que se puede mover de esa manera Dios, ellos orando en la iglesia, en el grupo de oración, y mi hija sanando en el cuarto de hospital, ¿no? Llega un médico, y esa es la multiforme sabiduría de Dios, especialista exactamente en la infección que mi hija tenía, cambian todo, le ponen transfusión de sangre, que fue mi sangre de la que yo le di. Entonces mi hija sana, y a los 2 días salimos del hospital. Ella también había sido sentenciada a morir, ¿verdad? Y luego viene mi segunda hija, que se llama Lulu. Y Lulu, como a los casi 9 años, empezó con hemorragias nasales. Y yo, pues le llevé con varios médicos y decían que esto y que el otro. Resulta que al final tenía el cáncer en la sangre, que es leucemia. Entonces, yo estaba muy triste porque veía a mi hija muy mal, así. Ya íbamos a Estados Unidos con ellas más. Pero ese día que yo salí del hospital y vine a la casa, ese día mi hija ya salió del hospital.
yo llegué a la casa a dormir esa noche y en la mañana que voy, viene una joven de mi iglesia y me trae un versículo bíblico. Y este fue mi tercer encuentro de oración, porque me da Pero en este tercer encuentro de oración, ¿ya había tenido encuentro con Jesucristo? Sí, yo ya era cristiana. Ya era Mis cristiana. niños eran cristianos y todo, ¿verdad? Sí, habíamos recibido a Jesucristo. Yo estuve en Monterrey, estuve en México y vine a recibir a Cristo aquí en mi casa. Ciudad Juárez. De una manera tan especial también porque fue a través de un panfleto de la iglesia metodista, Sí. donde te dice el plan de salvación. Yo lo hice y recibí a Jesús. Entonces, para mí fue muy, muy hermoso eso. Le entregaron este panfleto y usted lo leyó. Sí, cuando me iba a casar, el sacerdote, fíjate, fue el que me lo dio. Entonces, ¿El sacerdote? Sí. Entonces, yo lo guardo en un libro de mi esposo. Y cuando estoy aquí en Juárez acomodando todo, cae ese panfleto. Entonces, yo veo el plan de salvación y yo hago lo que dice ahí. Y hubo un cambio en mi vida tremenda porque veo a mis niños hermosos, los árboles estaban verdes, ¿no? Era una cosa maravillosa. Pero usted aquí ya había llegado a los pies de Cristo, Ya. pero su esposo no. No, mi esposo Todavía seguía ateo. no. Ateo. Él seguía ateo. Bueno, cuando yo le digo a mi esposo, esta muchacha que me llega este versículo es un versículo que es el Salmo 30 y... Ay, se me fue ahorita el 38, creo. Donde dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las librará Jehová. Entonces, cuando yo leí el versículo, vino en mí una convicción de que mi hija iba a sanar. Entonces, con el diagnóstico de leucemia. De leucemia ya en estado terminal, porque ella fue una leucemia así como fulminante. La tuve mucho, íbamos al centro médico, regresábamos, y bueno, era una cosa tremenda. Y ella, pues, cada vez las hemorragias más frecuentes y ya estaba imposible detenerlas. Te ponían unos taponzazos así para parar los sangrados. Pero ese día en la tarde yo me voy, mi esposo tenía una constructora. ¿Y qué edad tenía? Tenía como 9 años, 8 y medio, 9, por ahí sí. Ya iba a cumplir los 9. Entonces estaba en primaria. Entonces yo me voy a mi esposo tenía una constructora cerca de la casa. Y yo estaba como que no, la niña va a sanar, tengo que orar. Y voy, era ateo, yo le digo, y entro a su oficina, a su despacho, le digo, vamos a orar por la niña. Está muy mal y vamos a orar. Y dice, pero ¿cómo voy a orar? ¿Cómo va a escuchar Dios? Y no creo en él. Le dije, tú acompáñame porque tú eres la cabeza de la casa. Entonces, pues ya, me acompañó a orar. Yo dejo a mi niña en la casa con la señora que me ayudaba mientras que yo fui a la farmacia y de ahí me fui con mi esposo. Oramos y cuando yo llego me dice mi niña, mamá, me quedé dormida y luego desperté y luego cuando yo desperté empecé a sentir como que de mi cabeza a mis pies como si fueran choques eléctricos que bajaban y subían y luego tuve un calor tan así como si me estuviera quemando, también de así, dice, y luego oí la voz de Dios en mi mente que me dijo, levántate, estás sana, come. Ella no tenía 8 días sin comer, pura agua tomaba y entonces no quería comer nada. En el hospital no quiso tomar, la tenían con suero y esas cosas. Entonces, la señora cuando me abre la puerta me dice, la niña ya comió. Ahí decía yo, ¿cómo? O sea, si no había comido todo. Bueno, cuando me platica mi hija eso, dije, sano mi hija. Y fue una sanidad divina que mi hija sanó. Y mi esposo, ya te has de imaginar, él no podía creerlo, ¿no? Un milagro frente a sus ojos, Sí, de un hombre ateo. Sí, ateo. Pues ese fue el principio de su conversión. Ya después él cuando se convierte, fue hasta pastor de una misión. Sí. Entonces te consta, ¿verdad? Todo sí, eso. Claro. Sí, entonces, pues gloria a Dios porque vimos a un Cristo real, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, así dice la Escritura. Y él decía, no, yo fui con un sacerdote a platicar y me dijo, no, señora, Cristo sanó en el tiempo que él vino. Ay, híjole, bueno. Pero bueno, entonces, para mí fue una cosa maravillosa y para nuestra vida, para toda la familia. Mi esposo empezó ya yo le dejaba así la Biblia en un ladito de la cama, así en donde estaba él, donde se iba a acostar él, y la cogí y en la noche le veía que estaba leyéndola. Y aún se declaraba ateo, ¿no? Y él como que dudaba que Lulú estuviera sana, sí, porque como que se le hacía algo increíble, ¿no? Pero nosotros, desde que ella paró los sangrados, y jamás ha tenido sangrados,
Ella ya tiene hijos, que va a cumplir mi nieto mayor 20 años. Entonces, Wow. mi hija nunca ha tenido ninguna situación así. Dios la sanó porque Él sana eternamente, ¿verdad? Amén. Cuando nos sana de algo, nos sana. Y la sanó por dentro y por fuera, y también me consta que es una gran mujer, y una Sí, gran madre, y una gran hija también. sí, gracias a Dios, Y mi hija. ese testimonio, cuando lo vio su esposo, de ahí fue un antes y un después, me Sí, imagino. fíjate que mi esposo cuando venimos aquí a Juárez vino a la universidad. Él estaba en ingeniería y era uno de los directores de ingeniería, de tronco común. Entonces, pues él tenía muchos estudiantes y él les decía que no existía Dios, pero un día les va diciendo que sí existe. Claro, Entonces ya lo había le decía, vivido. ¿cómo me puede Sí, los jóvenes que ya se graduaron, que yo les dije que el Señor no había resucitado y que eran mentiras, ¿no? Que se llaman los cristianos? cómo se retractaba ahora. Sí, y luego ahora pero fíjate, Dios le dio la oportunidad en el sepelio de uno de los papás de ellos. Y me acuerdo la explicación que les dio, pues todos eran ingenieros. Y les dice, miren, vamos a decir que unas tablas grandes, le dijo tanto que son unos tablones así. Dijo, haz de cuenta que la astilla es la vida y la vida eterna es toda esta tabla. Y todos estaban así, ingeniero, les decía, pero ¿cómo? Usted hablándonos así, porque les hablaba lo contrario, ¿no? Y la verdad es que Dios hizo una conversión en él maravillosa, al grado que llegó a ser pues ser uno de los ancianos y pastores de la iglesia, donde fuimos, era una misión. Y que como matrimonio hicieron y construyeron un hogar firme, sólido, con bases bíblicas, con una Sí, vida cristocéntrica. Y el día de hoy este gran hombre está delante de la presencia del Señor, pero ha dejado un legado muy grande que usted lo ha sabido llevar a cabo, sí, como gracias a la Dios. mujer de oración que ustedes. Creo que ustedes construyeron juntos un gran hogar. Gracias, sí. Y gracias a Dios que hoy podemos tener la oportunidad de contar con usted y que nos vaya compartiendo cómo ha sido para usted este caminar de vida. Y por supuesto que yo tenía que hacer aquí un alto porque claro que y lo recuerdo con mucho cariño, un corazón muy bondadoso. A esta casa estuvo abierta para todo y para todos porque tienen un corazón de servicio y lo recuerdo muy bien y los recuerdo muy bien a los dos. Y tengo muy presente un cuadro que yo veía aquí que pintó su hija Lulú, de la que estábamos hablando, que tuvo leucemia. Ella Distrito. pintó los zapatos de su papá. Sí, Y a mí ese cuadro se me ha quedado de verdad en mi corazón, porque qué importante es tener bien claro el camino que él recorrió. sí. Un camino que del ateísmo a la fe y a la oración. Sí, Entonces nos quedamos en que gracias a Dios fue sana Lulú, que además se llama como usted, sí, de mi hija y mayor, gracias a Dios nuevamente ahora es una mujer casada con 2 hijos, no 3. con 3 hijos, perdón, una disculpa, con 3 hijos, pero seguimos con esta historia de vida que Sí, usted ha tenido, sí. Mira, la historia de vida es la mía. Por eso hermosa, estoy hablando de los 4, ¿no? ¿sí? Tuve COVID, estuve bastante grave durante el COVID. Fui a ver al médico y me dijo que era laringitis y hace cuenta que fue un mal diagnóstico. A los 2 días yo ya no podía respirar. Entonces, si me quería llevar al hospital, yo dije, no, aquí me muero en mi casa, yo no me voy al hospital. Y en Y ese entonces los hospitales estaban estaban abarrotados, o sea, no abarrotados y había sí, lugar para ni nadie. aún llevando dinero había No, ni el lugares. que más ni el que Ya ves que en menos. el Ángel les pusieron afuera, como carpas. Sí. Bueno, Y usted to- dijo, me quedo en mi casa. no, aquí en mi casa y cómo me acuerdo cuando no podía respirar, porque está horrible, no puedes respirar. Y me acuerdo que una amiga, su esposo tuvo COVID, entonces yo la marco y le digo, Lili, parece que tengo COVID, ¿me prestas porque él ya había pasado y ya no estaba usando los tanques. Y él tenía 3 tanquecitos y uno que tenía el carrito, que cargaban en un carrito. Y me los trajo esa misma noche y gracias a Dios pude pasar la noche con ese que estaba lleno.
y mi hijo fue a llenar los otros 2 en la mañana, pero estaba imposible hasta el oxígeno. No lo podías encontrar, ni siquiera los aparatos. Hija. Todo el mundo estaba comprando aparatos para poder tener oxígeno. Entonces, a donde fueras, aquí estaban todos abarrotados. Y aún en El Paso batallabas. Bueno, una de las compañeras de trabajo de mi hijo, su mamá acaba de pasar y había comprado uno. Dijo, mi mamá lo acaba de desocupar, llévatelo. Entonces, pues ya me trajeron eso. Yo cuando menos pensé, había tres de esos aquí en mi casa, que se empezaron a enterar. Pues tengo, gracias a Dios, muy buenos hermanos y muchos hermanos, y empezaron aquí a desfilar, traer cosas, ¿verdad? Como los tanques de oxígeno, medicamentos, comida, ofrendas. No, era una cosa que de veras el tiempo que pasé, fueron 2 meses con 2 oxígeno. meses. 2 meses contaditos, ¿eh? Y en cama. Sí, no, pero en cama, 15 días sin poderme mover, no podía ni levantar el brazo. Pero Dios mandó un médico que fue un ángel, esposo de una de las maestras donde yo doy clases, y él vino, me trató como un hijo. Me hablaba en las madrugadas que yo estaba tan mal y él hasta me cantaba alabanzas. No, me disciplinó el Señor lo que no te puedes imaginar. Viví cosas maravillosas como momentos de muerte. 4 veces estuve a punto de morir durante ese lapso. El último, que fue el más difícil, fue que las glándulas salivales se inflamaron y haz de cuenta que yo tenía así, era como si tuviera paperas, pero así. Y me acuerdo que él con ojos, así con sus ojos llenos de lágrimas, me dijo, y no quería ceder la infección. Me dijo que si se reventaban, pues moría pues inmediatamente, ¿no? Porque la sangre se contamina, ¿no? Y así con sus ojos llenos de lágrimas me dice, y era el último paso, fíjate, ya había salido de varias cosas. tuve porque me pusieron mal un suero muy rápido, casi tengo un ataque al corazón. Y así, te digo, fue algo muy, muy difícil. Yo creo que la gente que pasó COVID, ellos saben qué tremendo es. Cuando yo veía en la tele que pasaban con papeles sanitarios, ¿te acuerdas? Y yo decía, ¿para qué carambas? Bueno, yo veo todos los papeles sanitarios que compraron mis hijos, porque sí es algo que no sé cómo puede pasar esto, pero es algo increíble. Pero en este lapso, como yo conocía la palabra de Dios, lo que me sostuvo en cada momento mortal era recordar la palabra de Dios. Y cada vez, o sea, Dios me hablaba así. La última vez le digo al Señor, esa noche que ya estaba yo desesperada, 2 meses con el oxígeno, y empiezo a escuchar lo que respira alabanza a Jehová. Ay, qué hermoso. Sí, y entonces yo le dije, sí, es cierto, la alabanza. Entonces me pongo a buscar, porque ya podía moverme, me pongo a buscar y encuentro esa donde dice, eres mi respirar. Y luego empecé a meditarlo, ¿ves? Entonces le decía, Señor, tú eres mi respirar, Señor, tu palabra me da vidas, eres mi pan, Señor. Y así empecé a cantar la palabra, pero en oración. Que este fue el otro encuentro que yo tuve, ¿verdad? De la palabra de Dios y de esa alabanza. Cómo la alabanza me fue dando una como vida de poder respirar. Y en la madrugada, eso me pasó en la noche, yo me empiezo a quitar el oxígeno porque me molestaba. Lo tenía ya muy bajo, pero me molestaba. Y entonces dije, me lo quité y luego me lo volví a poner y luego me lo quitaba. Y así que casi toda la noche duré sin oxígeno. Y le digo a mi hija, llámale al doctor y dile que ya estoy respirando, porque no respiraba sin el oxígeno, pues muy mal. Entonces viene él en mediodía y me hace un examen del oxígeno. Y ya me dice, ven, váyase caminando, me lo quitó y lo regresé y luego ya me tomó, no, la traía normal, ay, gracias a Dios. Entonces dijo, no, ya, vamos a quitarlo, nomás en las noches al acostarse, póngase. Pero yo nunca me lo puse, o sea, porque me molestaba el oxígeno. Entonces yo pude ver otra vez el milagro de sanidad. Y yo creo que Jesucristo pagó un precio muy alto cuando Él fue golpeado, flagelado por nosotros, y que en cada golpe Él sanó nuestras heridas de enfermedad, ¿sí? Y Él no nomás nos sana el alma, sino sana el cuerpo. Entonces, en cada herida, ¿verdad?, que Él sufrió por nosotros,
Entonces yo puedo ver, ¿verdad?, que la sanidad divina es algo maravilloso. Y que a veces nosotros muchas veces pensamos que hágase tu voluntad. No, la voluntad de Dios es que sanemos, porque es como dudar que no nos puede sanar. Ahora, cuando tú oras por un enfermo, ¿verdad?, y pones tus manos, lo unges con aceite, esa es tu obligación delante de Dios porque lo dice la palabra. Y lo demás es de Dios. Y la voluntad se va a hacer la de Dios perfecta, ¿verdad? Si lo sana o lo recoge. Pero Claro. nosotros no podemos estar diciendo, hágase tu voluntad. No, la voluntad de Dios, por eso pagó el precio tan alto en la cruz, para que nosotros tengamos sanidad en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? A veces hay gente herida del alma, Sí. pero a veces hay gente pues que está, como yo en ese momento estaba herida del cuerpo, y son cosas que como que no puedes huir porque el oxígeno pues era algo vital. Es vital. Y fíjate que uno tiene el oxígeno, ahorita como estamos nosotros respirando, que no somos agradecidos. Yo en las mañanas, gracias porque respiro, Señor. Gracias, Claro. Señor, te alabo. ¿Por qué? Porque yo puedo entender. Y quizás una persona que se quiere una pierna o un brazo, lo que sea, ¿verdad? Gracias porque puedo mover mi brazo. Sí. Pero ¿por Sí. qué, digo yo, por qué somos agradecidos cuando lo perdemos, no? Entonces, como Dios tiene un propósito para tratarnos, ¿verdad?, en áreas de nuestra vida que Él quiere que glorifiquemos con nuestra vida a Dios. A veces cuando económicamente anda uno en la quinta pregunta, ¿verdad? Porque yo soy viuda, entonces viuda, tú sabes, no es lo mismo tener que mi esposo era ingeniero, que tenía su constructora, y cuando se queda, pues uno así. Pues pasé muchas pruebas y milagros de Dios sobrenaturales que de veces que te traen, toma, vete a Washington. Cuando mi hijo estaba estudiando, porque cuando se fue a estudiar a Washington, me dice, toma, se va a recibir de pastor, aquí están tu boleto de avión, y para que yo esté allá hospedada y toda la cosa, todo dándomelo Dios. Entonces, así se ha movido en mi vida, siempre proveyéndome, dándome, bendiciéndome. Y si somos probados, pero en todo está Él para ser nuestro proveedor. Entonces, el Salmo 23, hija, para mí fue algo maravilloso, porque ya ves cómo empieza el Salmo, ¿verdad? Aquí lo tengo porque les decía que es una mujer de oración y ella tiene su cuarto de guerra, literalmente. Sí, sí lo tengo. Sí lo tiene porque Sí lo tengo. ella, a veces yo quiero decirles también que es mi mentora en oración, y el hecho de que me conozca tan de niña, conoce a profundidad el testimonio de vida que tenemos nosotros, y ella ha sido nuestra compañera, aunque en muchos momentos nuestros caminos se han ido Sí. en direcciones distintas. El amor, el cariño, el respeto siempre ha permanecido, y no importa que pase el tiempo y no importa que pase, ese amor entrañable de familia siempre ha estado. Mi mami le tiene un cariño a usted como si fuera su hermana. Sí. Y ese cariño, ese amor se extiende hacia nuestras familias. Y cuando yo he tenido una necesidad, la he buscado, y de repente me dice, es que, hijita, no te contesté porque estaba orando, y yo tomo mi tiempo en oración. Y recuerda que la Biblia dice, me comentó una vez, que cierra la puerta. Ahorita ya nos lo va a decir porque ella lo dice mejor que yo. No. Cierra la puerta de tu habitación para estar en una relación con Dios. Y realmente, por eso les comentaba lo de la película del cuarto de guerra, porque allí aparece en esa película un personaje que está vendiendo su casa, y que cuando va a vender su casa hay una habitación, un closet donde ella se encerraba a orar. Y cuando vienen prospectos a ver la casa, llegan a ese lugar y sienten la presencia de Dios de tanto tiempo que esa mujer ha orado. Y así yo la veo a usted. Gracias. Y yo de verdad les digo, esta casa, cuando yo entro, porque yo entro aquí desde que era una niña, y desde la casa anterior donde vivían,
y yo soy testigo que efectivamente aquí la presencia de Dios se encuentra a través de la oración. Amén. Entonces, quiero que nos diga cómo me dice usted que cierre la puerta de su habitación, porque eso a mí me ha servido mucho porque yo ahora hago lo mismo. Ah, qué bueno. Hago lo Es que mismo y vamos para lo del Salmo 23 y esto es algo que nos quiere compartir. Yo ya lo leí, está hermoso. Y Jehová es mi pastor. sí. Jehová Esta es relación. ¿ok? Nada me faltará. Esto es suministro. En lugar de delicados pastos, Me hace descansar. junto a aguas de reposo me pastoreará. Ujú. Es descanso. Él restaura mi alma, Esto es sanidad. me guiará por sendas de justicia, Esto es dirección. por amor de su nombre, Esto es propósito. aunque ande en el valle de sombra y de muerte, Esto es prueba. no temeré mal alguno, Esto es fe. porque tú estarás conmigo. Esto es fidelidad. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Esto es esperanza. Me seguirá todos los días de mi vida. Eh, Esto es provisión. Provisión. ¿Has ungido? En presencia de mis angustiadores, Esta es provisión. has ungido mi cabeza con aceite, Esta es unción. mi copa está rebosando. Esto es abundancia. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es bendición. En la casa del Señor moraré Esta es promesa. por largos días. Esto es eternidad. Hermoso, hermoso, de verdad que es hermoso cuando me mandó un audio y me dijo, hijita, quiero que anotes esto. Si tienes alguna duda, yo lo anoté. Y cuando lo anoté y vi la secuencia, me gustó mucho, tía. Sí. Porque es una forma de ver el Salmo 23 con muy, muy breve, pero muy conciso, muy hermoso. Todo el propósito de Dios. ¿Sabes que este salmo, pues hasta tiene testimonio? Porque lo que acabo de contestarte yo ministraba a una muchacha que su esposo tuvo cáncer y el esposo sanó de cáncer. Precisamente dándole el testimonio de mi hija, empezamos a orar por él. Ellos son personas muy conocidas aquí en Juárez, en Chihuahua. Y ella me mandó esto porque yo cuando lo empecé a ministrar, le ministré con el Salmo 23. Y dice que ella le impactó mucho. Entonces cuando me manda esto, dice exactamente como tú me enseñaste. Dice exactamente, me acordé tanto, Lulu, de cómo tú me enseñaste y me lo mandó. Y para mí eso fue algo muy bonito, es porque ella vio el milagro en su esposo. Pasó casi un año. Estuvo él internado, tenía un 90% de cáncer en su cuerpo, tenía cáncer linfático. Wow. Entonces el cáncer linfático es una invasión total de todos los ganglios. He visto varias personas sanadas de cáncer. Nos ha dado Dios el privilegio de orar por ellos. Nos ha dado el privilegio de verlos sanar. Y algunos no, ¿verdad? Algunos Dios los ha recogido, pero nosotros estamos por fe. Tanto Lulú, porque pues ella es la que tiene, yo creo, más fe que yo, porque ella lo vivió en carne propia, ¿no? Claro. Y sabe que Dios sana, y yo también sé que Él sana porque sanó a mi hija. Entonces, la sanidad de Lulú ha sido para nosotros un par de aguas, ¿sí? Pero también el hecho de aquel médico que me habló. Luego aquí en Juárez encontré un médico hermoso, el doctor Juan Molina, que es mi padre espiritual, ya está con el Señor. Y su esposa, que todavía vive, pero los amó mucho. Sí. Y sus hijos también. Porque lo bonito de la familia de Dios es que somos familia y nos amamos, nos respetamos. Y pues yo los conocía todos chiquitos, ¿no? Igual que a mis hijos, eran todos amiguitos. Entonces,
Y seguimos todos en los caminos de Dios, unos en una cosa, otros son médicos, otros dentistas, otros ingenieros, otros de licenciados, de todos tenemos, ¿verdad? Sí, En la sí, sí, familia de sí. Dios. Y como yo pues los vi correr con mis hijos, pues la verdad es que los veo a todos como unos hijos, sí. Es Como una como una familia. familia, sí. Entonces, para mí, cuando yo vine a Ciudad Juárez, de niña me traía primero mi abuelo, después me trajo mi papá, veníamos a comprar juguetes y ropa y todo de Chihuahua. Y cuando pasamos por Juárez, nunca nos quedamos en Juárez porque era muy polviento. Y sigue, Y sigue, y sigue volviendo. hasta la fecha. No, pero no como Sigue. ahorita, o sea, a mí se me hace Sí. tremendo. Bueno, entonces mi papá, nos hospedamos en El Paso. Y decía, Dios quiera y nunca vayan a vivir aquí en Juárez. Y mira, yo me vine. Y ya tantos años, hija, Sí. tantos años de que estoy en Juárez. Y ahora pues yo digo, yo no dejo Juárez, y menos ahora con todos mis hijos aquí. Claro. Sus Mi- hijos y sus Mis nietos. nietos, los dos ya están en UTEP, entraron este año los dos. Los hijos de Lulú están Los en hijos de UTEP, Lulú. sí. Entonces, pues la verdad es que veo la bendición de Dios de todas maneras y formas de nuestras vidas. Él es Sí. bueno, Ha sido su compañero fiel. sí, Ha sí, sido su compañero fiel en todos los sentidos. Y sí, yo también he podido ver cómo Dios la ha acompañado a través de tantas personas. sí, Y hace poquito hablé con una discípula de usted que se refiere de usted como, me dice, yo la quiero como si fuera mi mamá. La quiero y la cuido como si fuera mi mamá. sí, cierto. Entonces, digo yo, bueno, yo le decía a ella, yo la conozco desde que yo era una niña y me dice, ay, me ganaste. Sí, Pero la verdad es de que nosotros somos una generación, pero han venido muchas más. sí, Y aquí lo importante es de que nunca ha estado sola, porque no, tiene 3 hijos, 2 hijas y un hijo que la quieren mucho sí, y que han sido hijos presentes, porque ellos tienen este gran legado y que ellos vivieron. sí, Y yo que los conozco a los 3 y que conviví con ellos desde niña, yo puedo ver en ellos cómo la unción de Dios amén, está en sus vidas sí, y cómo ellos tienen ese amor y ese deseo también de servir, porque tiene un pastor, porque tiene una mujer que sirve a Dios en el lugar donde ella se congrega y tiene una otra mujer que es de mi edad, que es mi amiga Lili, te mando un saludo, hace mucho que no te veo, pero la quiero muchísimo, es otra hermana para mí. sí, Y ella y yo crecimos juntas, nos divertimos muchísimo y es una mujer de que le gusta mucho la música. sí, Es una mujer verdaderamente que todo de oído, todo de mucho el detalle, mucho el detalle. Y realmente, pues sí, puedo decir que somos una gran familia y que a pesar de que pase el tiempo y a pesar de que hace mucho tiempo que no nos veíamos, pero este amor, como lo decía anteriormente, pues no se ha perdido, sino que ha permanecido y ha crecido. amén. Y para mí es bien bonito poder estar aquí con usted, Gracias, hija. porque como les decía, usted es mi mentor en oración. Yo le comenté a usted lo aceptó y yo dije, gracias Señor, porque ahora en este nuevo proyecto que estamos realizando de Más que Vencedoras en Cristo, yo necesitaba este acompañamiento en oración. Gracias. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque entre mi mami y usted son un gran apoyo y las que se vayan sumando, las que se vayan sumando porque yo sé que Dios tiene un gran propósito y me alegra muchísimo tenerla aquí conmigo y me gustaría mucho que usted diera un mensaje a todas aquellas mujeres que en algún momento se han sentido decepcionadas Ujú. y que dicen y que están enojadas con Dios Sí, y que no creen que Dios sana y que no creen que Dios puede ser su proveedor y que no creen que aún dentro de ser una mujer viuda o una mamá soltera o una mamá divorciada, no puedan llevar un acompañamiento. Así lo piensan, pero sabemos que es verdad.
¿qué les gustaría a usted decirles a estas mujeres? Sí, mira, te voy a decir en principio, yo quiero honrar a mis hijos, pero especialmente a Fito, porque él como el hijo varón tomó la responsabilidad de su madre Sí, y él es, gracias a Dios, ¿verdad? Diseño floral, estudié y todo esto, también, sí. pero él es mi proveedor también aquí en la tierra. Entonces, mi hijo ha sido alguien bien especial. Su esposa, ahora que tuve COVID, vieras cómo me trataban. Bueno, eso quería decir, no quería que se pasara. Lo otro es que cuando nosotros estamos solas, pues lo primero es que nos lamentamos mucho, ¿verdad? De que estamos solas y que nadie nos quiere y qué vamos a hacer y todo eso, ¿no? Se te abre la tierra así. Pero como yo tenía al Señor, yo corrí a la palabra y yo me empecé a buscar desde Génesis hasta Apocalipsis cosas para viudas. Y así. Y encuentro esa parte donde dice, yo soy tu hacedor, ¿verdad? Yo soy tu marido, Jehová de los ejércitos. Y nos dice por 4 veces, tengo misericordia de ti. Entonces, todas esas mujeres que están en esos estados, ¿verdad? De soledad, de decepción, de incredulidad, de todas esas cosas, ellas tienen que clamar porque Dios es nuestro hacedor y es nuestro marido, Jehová de los ejércitos. Y cuando habla de Jehová de los ejércitos, es algo maravilloso. Imagínate los ejércitos de Dios. O sea, ¿quién contra ti si Él está contigo, verdad? Y aunque a veces es difícil esperar, porque nosotros queremos que Dios nos conteste, pero así rápido, y el Señor tiene sus tiempos. Pero cuando tú estás en adoración, en oración, confiada, con la mirada en Él viene la respuesta. Mira, a mí me ha pasado, hija, que me hinco. Así, es más, me estoy hincando cuando alguien me toca, que hace no veo y me trae ofrenda. Y que yo estoy en un momento que tengo que pagar algunas cosas. Gente que hace mucho ministré. Y yo me quedo así sorprendida porque yo todavía ni me hinco a pedir. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la confianza de que Dios responde nuestras oraciones. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas que no conoces. Ese está en Jeremías 33:3. Y es el teléfono directo a Dios, ¿sí? Clama a mí, yo te responderé. Cuando tú te hincas, tú sabes que Dios te va a responder cualquiera que sea la situación en la que estés tú pasando. Porque Dios dice que antes de que nosotros abramos los labios, Él contesta. Entonces, es algo que tienes que ejercitarlo, hacerlo por fe. Y como decías tú, la palabra es muy clara donde dice que cuando entremos a orar, cerremos la puerta, ¿verdad? Y en lo íntimo busquemos a Dios. Y Él en lo íntimo nos va a recompensar con su presencia, con su amor, con todo lo que nos rodea cuando vamos íntimamente con Él. Dice, y luego en público te reconoceré. Amén. Pero fíjate qué bonito. O sea, yo simplemente el hecho que estés en una comunión es una comunicación con Él directa. Pero hazlo con fe. No lo dudes, porque el enemigo va a venirte a querer meter dudas. No, híncate y cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice, porque tú serás salvo y tú y toda tu casa. Y a veces dice, no, es que mi hijo anda muy mal. No, tu hijo anda muy mal, pero el Señor nos promete salvarlos. Amén. Y nosotros eso era mi oración con mi esposo cuando era ateo. Mándale ángeles y le mandaba alumnos que le hablaban de Cristo. Y me decía, estos fueron cristoadictos y ahora drogadictos y ahora son cristoadictos. Porque los conoció cuando se drogaban y luego cuando se convirtieron. Entonces me decía eso, ¿tú crees? Dice, van y me dan libros y van y me dicen que Jesús quiere, pero yo no estaba orando, Señor, rodéalo de ángeles. Y eran los ángeles que Dios me mandaba. Entonces, pues es algo maravilloso que uno como mujer que se siente sola, desamparada, triste, herida del alma, ¿verdad? Porque estamos heridas con a veces hasta odio con la persona que las dejó, que las abandonó, o simplemente hasta cuando quedas viuda que dices, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Pero tú tienes un hacedor y un marido, y él siempre te va a responder. Y ahí te pone 4 misericordias, o sea, 4. La misericordia de Dios es maravillosa. Cuando nosotros nos acogemos a esa misericordia, Dios se manifiesta y consuela tu corazón. Y yo lo honro al Señor porque Él me dio la paz sobrenatural, que
sobrepasa todo entendimiento cuando el día que me quedé viuda, al grado que mi suegra decía que si yo no quería a mi esposo porque yo estaba feliz. Y decía, ¿qué no lo querías? Me dice, no, lo quería mucho, señora, pero es la paz. Yo no Es podía la paz decir, que sobrepasa todo ándale, de entendimiento. Yo sí, estaba muy contenta, pero dentro de mí el gozo del con Señor, paz. que era mi fortaleza. Y mis cuñadas, no, es que yo que no lo quería, las ofenda. Cuando se muere mi suegra, yo le pedí, Dios, dale esa paz que me diste a mí y ese gozo. Y al rato andaban ellas bien contentas y todo, y decía, ahora sí te comprendemos, Lulú. Les Sí, contagió sí, esta paz que Dios le sí, había es dado, que, tía. exacto. Y esa paz, hija, yo tengo ya 28 años de viuda, 28 años. 28 años de viuda. Y te voy a decir una Wow, cosa, que todavía me consuela, porque yo todavía extraño a mi esposo en muchos claro, aspectos, ¿verdad? Pues es que lo extrañas, simplemente pues estar solo es muy difícil. sí, Y sobre todo ahora que mis hijos pues ya se casaron y mi mamá estaba conmigo viviendo y falleció y todo eso, entonces como que sientes el abandono, ¿no? claro. Pero el Señor ha sido muy fiel conmigo y yo quisiera que las mujeres que están solas, viudas, las que, como dices tú, madres solteras, las que están divorciadas, que por lo regular la divorciada pasó pues algo muy, muy difícil, ¿verdad? Perdonen, perdonen, porque el perdón les va a traer la paz. Y que Dios es nuestro fiel compañero Sí, en todo momento, en todo lugar y en cualquier circunstancia de nuestra vida. Ya vamos casi concluyendo y me gustaría regresar a nuestro pasaje bíblico, que les recuerdo que está en el libro de los Salmos 68, versículo 20, y que vamos a personalizarlo, tía. A mí me gusta mucho personalizar los pasajes bíblicos y hacerlos míos. claro. Hacerlos míos porque yo siento cuando leo la palabra de Dios, siento que Dios me dice, Nancy. Ujú. Entonces yo las invito a que personalicemos este pasaje y antepongamos nuestro nombre. Sí. En mi caso quedaría de la siguiente manera. Nancy, nuestro Dios es un Dios que salva y verdaderamente nos ha salvado de la muerte, Ujú, del peligro, de la enfermedad. ujú. Y luego dice, Nancy, el Señor soberano nos rescata de la muerte. Y verdaderamente es que vivimos no solamente en una ciudad, sino en un país y en un mundo en el que estamos constantemente en riesgo. Y cuando tenemos a nuestro Dios, a nuestro fiel amigo, y a mí me gusta decirle mi rey soberano, cuando tenemos ese compañero de vida verdaderamente, aunque andemos en el valle de sombra y de muerte, no tememos, Amén. porque Jehová siempre está con nosotros. Ha Amén. sido un gusto, un placer y Fito, Lulú, Lili, los amo. Gracias por compartirme a su mami en este precioso momento. Tienen una madre virtuosa, una madre de oración y una madre que por muchas mujeres la hemos adoptado, porque le tenemos un cariño y un respeto y en lo personal, tía, muchísimas, Gracias, muchísimas ella. gracias por abrirnos las puertas de su casa, por recibirnos con el cariño de siempre, porque ese cariño, créanme que no ha cambiado, sino que ha crecido. Ujú. Hemos tenido encuentros, reencuentros ya en una edad, en mi caso, una edad adulta, porque me conoce desde niña y ahora ya yo casada, en mi matrimonio y con mis papás, mis hermanos, la queremos mucho, Gracias. muchísimo, queremos mucho a esta familia, a la familia Avitia Portillo. Muchas gracias a cada una de ustedes. Que Dios las guarde y las bendiga y muchas, muchas gracias por su acompañamiento y las esperamos aquí en la próxima emisión de Más que Vencedoras en Cristo. Dios las guarde y las bendiga.